Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Le golpearon con un látigo, le pusieron una corona de espinas, clavaron sus manos y sus pies, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos el regalo de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es que si Jesús ya murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para pagar por nuestros pecados, por qué es que hay tanta gente que aunque ha escuchado, se pierde, se muere y se va al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué si la salvación está disponible para muchos, tan pocas personas se salvan? La razón de eso es porque aunque Jesús ya dio su sangre para pagar por nuestros pecados y darnos la salvación, mucha gente no acepta a Jesús como Salvador. La persona tiene que aceptar la salvación, no viene automática. Una vez que ya has aceptado a Jesús como Salvador, quiero que me escuches, por favor. Jesús ya derrotó a Satanás para que tú y yo podamos tener victoria en contra de Satanás, para que tú y yo podamos pisar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno y tener victoria sobre Satanás. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Jesús ya derrotó a Satanás es que hay tantos creyentes que están viviendo una vida en derrota y no están viviendo esa vida abundante, espiritualmente hablando, que Cristo Jesús quiere que tenga? ¿Por qué? Porque aunque Jesús ya derrotó a Satanás, no viene automática la victoria. Nosotros tenemos que resistir al enemigo continuamente. Sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá de ti. Dios nos ha dejado armas poderosas para poder resistir a nuestro enemigo, el diablo, que vino para robar, matar y destruir. En nuestros últimos estudios hemos estado hablando sobre 3 armas poderosas de guerra: la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Bueno sería que escuchara los mensajes que hemos estado hablando, predicando en cuanto a este tópico importante. La perseverancia en el ayuno, la oración y el estudio de la palabra de Dios nos lleva a la intimidad con Dios. Y hoy quisiera hablar sobre la intimidad con Dios. Cultivar intimidad con Dios es fundamental, es súper importante para poder ser victoriosos en la guerra espiritual. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 nos dice: fiel es Dios, quien nos ha llamado para tener comunión, compañerismo, intimidad con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hoy quiero hablarte 7 beneficios de tener intimidad con Dios. Número 1. Cuando tenemos intimidad con Dios, el poder de Dios se multiplica en nuestra vida. A causa de esa intimidad que tenemos con Dios. Jesucristo murió para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él, compañerismo íntimo con Dios. Aún Jesús mismo, Él buscaba intimidad con Dios orando, ayunando y meditando en la palabra. En el libro de Lucas capítulo 5, versículos 16 y 17. Lucas 5, 16 y 17. La palabra de Dios nos dice así: mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nota cómo dice, por favor, ahí. Jesús se apartaba
a lugares desiertos y oraba. Alejaba en tiempos sobre la rutina que tenía diaria, sobre su trabajo, se alejaba aún de la gente que él amaba. Y aquí miramos dos cosas. Número uno, se alejaba de la gente, pero número dos, oraba, se acercaba al Padre para buscar intimidad con él y depender no de su propio poder, sino del poder de Dios. De la misma manera, tú y yo también a veces tenemos que alejarnos de las ocupaciones que tenemos, aún de la gente que amamos, y tenemos que apartarnos a solas para buscar en oración intimidad con nuestro Padre Celestial. Y ahí está la fuente del poder. ¿Y qué resultados hay al tener intimidad con Dios? Bueno, ahí mismo en Lucas capítulo 5, el siguiente versículo 17 dice: aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En primer lugar, ¿cuáles son los resultados de que Jesús tenía intimidad con Dios? Bueno, uno de los resultados es que mucha gente venía para oírle de las aldeas. Se reunía mucha gente. ¿Por qué se reunía la gente? Porque él recibía la sabiduría de lo alto. Intimidad con Dios nos da sabiduría de lo alto. La revelación de la palabra de Dios para hablar con autoridad, para hablar con poder, para hablar con milagros. Y dice la Biblia que él, en esa intimidad que él tenía con Dios, él tenía sabiduría, él crecía en sabiduría. La gente necesita respuesta a sus problemas. Tú y yo necesitamos sabiduría de Dios, y esa viene con la intimidad con Dios. Aún tú y yo necesitamos sabiduría para resolver los problemas de nuestras familias. Necesitamos sabiduría para dirigir a nuestros hijos en las cosas de Dios. Necesitamos sabiduría para caminar en su voluntad. Necesitaremos sabiduría para vivir la vida sobrenatural en esta tierra. Necesitamos sabiduría de Dios. Pero no solamente eso. Dice ahí mismo en Lucas capítulo 5 versículos 16 y 17, te lo vuelvo a leer. Mas Jesús se apartaba en los lugares desiertos y oraba, buscando intimidad con Dios. Y aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. La gente venía a escuchar la sabiduría de Jesús. Pero aquí miramos el siguiente beneficio: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Porque Jesús buscaba esa intimidad con Dios. El poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Intimidad con Dios nos da el poder aún para operar en el área de señales, prodigios y milagros. Hago la pregunta: ¿tienes intimidad con Dios? ¿Pasas tiempo especial cada día en su palabra, en oración y continuamente buscándole en ayuno? El cristianismo, amigo que me estás escuchando, es más que ir a la iglesia todos los días. Yo quiero animarte a que tomes una decisión firme de pasar tiempo regular y de calidad a solas con Dios cada día, buscando intimidad con Dios. Incluso si solamente puedes pasar al menos unos minutos al día, sea en la mañana o sea en la tarde o sea al almorzar, sea en tu trabajo, haz tu prioridad número uno, buscar intimidad con Dios. Esa es la fuente del poder sobrenatural de Dios. Dios te ama tanto y quiere que tengas éxito en todo lo que Él tiene para tu vida. Él quiere que tengas éxito y que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Haz de tu relación con Dios lo fundamental en tu vida y ganarás las batallas en contra del enemigo y tendrás victoria en el nombre de Cristo Jesús.
¿Qué más nos da la intimidad? La intimidad número 1, como ya dijimos, nos da el poder de Dios. La intimidad también nos da discernimiento espiritual para saber lo que es de Dios y lo que es del diablo. La intimidad nos da revelación de su palabra para poder comprender aquellas cosas que son de Dios y que son del diablo. Saber qué es la voluntad de Dios y qué es la voluntad del diablo. Saber los tiempos en que vivimos. Saber cuál es un pastor o una iglesia que realmente está cumpliendo con los mandatos de Dios, de ganar almas para Cristo Jesús, de consolidar a los nuevos, de hacer líderes, de hacer discípulos, de plantar iglesias. Nos da el discernimiento espiritual para saber de una iglesia que realmente, y un pastor que realmente tiene la pasión y el fuego de Dios. Busca ese tipo de iglesia, porque si no, si el capitán del barco anda desviado, te vas a hundir, amigo. Intimidad con Dios nos da también la dirección del Espíritu Santo. No nos queremos guiar por nuestro propio entendimiento, sino queremos que Dios sea el que nos dirige. Cuando tenemos intimidad con Dios, Él dirige nuestras vidas. La intimidad con Dios nos da algo también muy precioso. Nos da su presencia. Cuando tenemos intimidad con Dios, la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Inclusive llega el momento en que nos empapamos tanto de la presencia de Dios que literalmente podemos caminar en la presencia de Dios todo el día. Y esto viene con intimidad con Dios. Intimidad con Dios también nos da confianza, porque aprendemos a conocer al amado Jesús, a Dios en una forma más íntima. Eso nos da confianza cuando pedimos. Eso nos da confianza de saber que no importa lo que esté pasando, Dios está en control. Como dijese ese coro viejo que decía: si el sol dejara de alumbrar, puedo confiar que Él no va a fallar. Intimidad con Dios nos da su valor contra los ataques del maligno. No importa qué tan grande sea el problema, qué tan grande sea el maligno, mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Nos da el valor para luchar en contra de nuestro enemigo. No importa lo que venga en contra de mí, a mi lado caerán 1000, a mi diestra 10,000, pero a mí no llegará, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La intimidad con Dios nos da lo más hermoso de esa intimidad con Dios, es que empezamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Entre más intimidad tengamos con Él, más somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder a la misma imagen de Jesucristo. Como dijese un dicho antiguo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entre más intimidad tengamos con Jesús, más empezamos a parecernos a Jesús. Aleluya. Con la intimidad con Dios se manifiesta la vida de Jesús en nuestros cuerpos mortales. Unas cuantas cosas más y las voy a decir muy rápido. 7 razones por qué es importante entonces el ayuno, la oración y la revelación de la palabra de Dios. Porque es a través del ayuno, la oración y la revelación de la palabra de Dios que tenemos intimidad con Dios. A través del ayuno, la oración, la revelación de la palabra de Dios, desarrollamos el potencial que está en nosotros para ser instrumentos en las manos de Dios. Con el ayuno, la oración y el estudio de la palabra de Dios nos capacita para ejercer esa autoridad que ya es nuestra en Cristo Jesús. Y poder resistir a nuestro enemigo Satanás. Nos da el poder también para ejercer autoridad sobre la carne. Número 5, nos capacita para interceder por otras personas. Esa intimidad con Dios nos capacita para poder interceder por otras personas. Ese ayuno, esa oración nos capacita para interceder por otras personas. Nos capacita el ayuno, la oración, la palabra para libertar al cautivo. Y por último, la oración, el ayuno y el estar meditando en la palabra de Dios nos capacita para que Satanás no gane ventajas sobre nosotros y quiera engañarnos. En resumen,
Estamos en una guerra espiritual contra espíritus malignos. En Jesús somos más que vencedores. Para vencer necesitamos intimidad con Dios. Y, por último, la intimidad con Dios la obtendrás, una vez más te lo digo, a través de oración, ayuno, estudio y revelación de la palabra de Dios. Te habla tu servidor y amigo Eloy Tamés. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, por favor mira otro de nuestros mensajes en YouTube y comparte. Evangelista Eloy Tamés, para servirte y orando por ti. Amén.